Cuando nuestro país exige una esperanza. Cuando los guatemaltecos necesitamos escuchar. Cuando el encuentro con la realidad es nuestra única verdad. Cuando Guatemala demanda un mejor futuro. Libre Encuentro. Cuando la verdad se hace escuchar. El diputado FRGista Leonel Soto Arango anunció esta semana que la iniciativa del presidente Portillo para abolir la pena de muerte recibirá dictamen negativo. Por lo tanto, con la propuesta del FRG, esta seguiría vigente. Para los que abogan por la abolición de la pena de muerte en nuestro país, argumentan constitución en mano que el Estado garantiza y protege la vida humana y que ese mismo Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia. Por lo que la pena de muerte es un trato cruel, inhumano y degradante para el reo al atentar contra su vida. El Estado debe corregir y no castigar, dicen, y con la pena de muerte se le niega al condenado la posibilidad de reinserción a la sociedad. Otro argumento en contra de la pena de muerte es la posibilidad del error judicial, sobre todo en países como el nuestro, con un sistema de justicia con grandes deficiencias, y que por lo mismo puede llegar a condenar a un inocente. Por otro lado, para aquellos que apoyan la vigencia de la pena de muerte, esta se justifica ante la necesidad de defensa que tiene la sociedad y por el poder disuasivo que tiene la pena capital. Para ellos, contrario a la postura abolicionista, la pena de muerte ha demostrado ser una medida efectiva para reducir la criminalidad, y aunque suene fuerte, esta es necesaria, pues hay antisociales que no pueden regenerarse. Y en cuanto al derecho a la vida, aquel criminal cruel que secuestra, viola y asesina ha perdido sus derechos desde el momento que no respetó los derechos de sus víctimas. En cuanto al error judicial, sostienen que la pena de muerte debe aplicarse siempre y cuando la posibilidad de error esté excluida, es decir, que las pruebas del delito sean indiscutiblemente evidentes, que no haya lugar para el error. La Iglesia Católica, por su parte, reconoce desde hace siglos y ratificado en el Nuevo Catecismo el recurso a la pena de muerte en delitos de extrema gravedad. Aunque hay algunas corrientes que sostienen que la mano del hombre en ningún caso debe intervenir para acabar con la vida, que es una creación divina, presentando esto una posición ambivalente. En Guatemala, analistas estiman que la pena de muerte cuenta con el apoyo de una aparente mayoría, debido al clima de violencia que vivimos y el sentir de una población que se encuentra a merced de los delincuentes y criminales. Esta noche en Libre Encuentro, con nuestro director Dionisio Gutiérrez, analizaremos los puntos a favor y en contra de la pena de muerte. Bienvenidos a Libre Encuentro. Hoy están con nosotros el licenciado Luis Enrique Pérez, que es catedrático universitario y columnista de Siglo XXI. El doctor José Luis González Tubón, miembro de la Liga Propatria, también catedrático universitario. Nos acompaña también el licenciado Mario Ríos, secretario de la Comisión Defensora del Derecho a Nacer, CODEDENA, también es abogado y notario. Y está con nosotros también el licenciado Luis Ramírez, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, también es catedrático universitario. Señores, bienvenidos a Libre Encuentro. Como que si este gobierno no pudiera sorprendernos todas las semanas, en Libre Encuentro llevamos ya 2 de ellas enganchados con los temas que tiran como cortinas de humo o como elementos para que distraigan la atención a otros temas. Patrulleros de autodefensa civil y toda la polémica que se ha creado alrededor de la eventual ayuda que se les puede dar, y por supuesto la pena de muerte, que es el tema que nos trae hoy acá. Entonces, enganchándonos en esos temas y iniciando nuestra discusión en esta oportunidad, este es un tema polémico y hay varias posiciones al respecto. Licenciado Luis Enrique Pérez, es un gusto tenerlo de vuelta en Libre Encuentro. Hacía días que no nos visitaba. Cuéntenos su posición sobre la pena de muerte. Sabemos que es a favor. ¿Por qué? Yo creo que quien amenaza con destruir la vida o destruye la vida debe ser destruido. Por ejemplo, el asesino o el secuestrador deben ser condenados a muerte. En general, quienes no son dignos de haber nacido y no lo son porque cometen delitos graves, merecen morir inmediatamente.
No importa que la pena de muerte disuada o no disuada, eso es absolutamente secundario. Lo más importante es liquidar, destruir, aniquilar, matar a quien ha amenazado la vida o la destruye. Licenciado Ramírez, entendemos que su posición es en contra de la pena de muerte. ¿Por qué? ¿Qué piensa de la posición del licenciado Pérez? Bueno, en primer lugar tenemos que pensar qué modelo de Estado queremos construir. Cuando hablamos de pena hablamos del Estado. Y entonces, según nuestra Constitución de la República, tenemos un Estado al servicio del desarrollo integral de la persona. Así lo dice el artículo 1 y 2 de nuestra Constitución. Entonces, un Estado que persigue el desarrollo de la persona no puede destruirla. Eso es en primer nivel. Segundo, yo no creo que existan seres más dignos que otro o menos dignos que otro. La dignidad humana es específicamente por el simple hecho de ser seres humanos. No podemos decir quién pudo haber nacido o no pudo haber nacido. En realidad me parece que estamos en el mundo y ese ser del mundo implica muchas situaciones. Aun cuando se cometan hechos completamente graves, sabemos que existen, digamos, consecuencias jurídicas a través de la aplicación de una pena. Pero una pena jamás puede aplicarse en un sentido de destruir a la persona a la que pretende este Estado garantizar una vida. Doctor, perdón, yo creo que fui malinterpretado por el licenciado Ramírez. Precisamente para que el Estado cumpla su función de preservar la vida, de protegerla, hay que aniquilar a quien precisamente atenta contra la vida. Luego, no se trata de decir quién debe nacer o quién no. Lo que yo he dicho es que aquellos que por sus delitos, que han cometido delitos graves, no merecen haber nacido y deben ser liquidados. No pretendo que a priori se diga este va a nacer o este no. No, quien respeta la vida merece nacer, seguir viviendo, perdón. Quien no respeta la vida merece morir, precisamente para que nuestra sociedad sea civilizada, precisamente para que el Estado cumpla su función de proteger la vida, precisamente para que sobrevivan tranquilamente los que respetan el derecho y mueran inmediatamente los que no respetan el derecho. Y no creo que todos los seres humanos sean dignos de vivir, sino solo aquellos que respetan la vida. Doctor González, bueno, Luis Ramírez, lo dejamos responder si quiere. Bueno, creo que en realidad un Estado no está precisamente para destruir a la persona. Aún en condiciones en que fuera así, querría decir que si en Guatemala se cometieron cerca de 200.000 muertes durante el conflicto armado interno, tendríamos que matar a 200.000 personas que causaron esas consecuencias. Y creo que la pena de muerte ¿sí? significa en realidad, en estos casos, una aplicación absolutamente desigual, porque sería imposible que frente a un principio de equitativo, matar a uno que mata a otro, tendríamos que matar a todos. Lo que tendrías, perdón, solo quiero terminar con esta frase. Si planteamos el principio ojo por ojo, y el mundo se quedará ciego. Doctor González, la Constitución Política de la República presenta algunas contradicciones. En algunos artículos habla del respeto a la vida y luego Guatemala se ha adscrito a algunas de las convenciones y tratados en materia de derechos humanos que también estarían en contra de la pena de muerte. ¿Hay contradicciones o no? Mire, la Constitución no debe interpretarse tomando artículos aislados, sino tomando su contexto. Pero por las mismas razones que el licenciado Ramírez decía, es que debe existir la pena de muerte. Precisamente la función del Estado es proteger a la persona humana, y la función de la pena de muerte es proteger a la persona humana. Sin embargo, la pena de muerte se ha establecido como un principio de justicia. Es la justicia la que nosotros tenemos que tomar en consideración. ¿Será justo, por ejemplo, que un criminal entierre a una persona después de masacrarla y que siga viviendo tranquilamente, o que cumpla un periodo pequeño de prisión y luego salga y siga matando? El asesino goza de un debido proceso, es juzgado en primera instancia, tiene un defensor, es juzgado en segunda instancia, va a casación, va a la Corte de Constitucionalidad. La víctima jamás tuvo la menor oportunidad de defender su vida, como lo hace el delincuente. Ahora, ¿en quién ponemos el énfasis? ¿En la víctima y su familia y la sociedad, o en el delincuente?
Quien atenta contra una persona realmente está atentando no solo contra la dignidad de esa persona, sino contra la dignidad de todas las personas. Y automáticamente se considera él mismo un ser indigno, porque no tiene respeto ni por la vida del que está matando, del que está asesinando, ni por su propia vida cuando sabe que va a ser condenado a muerte. De tal manera pues que no podemos decir que todas las personas, aunque constitucionalmente son iguales en dignidad y derecho, eso es a priori. Pero con sus actos, el asesino, el criminal, se coloca fuera de la dignidad que como humano le corresponde. Y lo que hace la pena de muerte es restituirle al ser humano esa dignidad. El Estado está organizado para proteger a todos los demás ciudadanos, no para proteger al delincuente. Licenciado Ríos, su posición. Bueno, yo participo de la posición del licenciado Ramírez. Definitivamente estoy en favor de abolir la pena de muerte. Creo que es necesario que una sociedad que se debate desde hace bastantes años bajo signos de muerte comience a cambiar de actitud. Yo creo que nosotros debemos priorizar, y no porque lo diga la Constitución de la República, sino porque todo ser humano realmente tiene una inmensa dignidad, que tengamos que priorizar esa dignidad. Desde los inicios de los tiempos, el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, y eso le da una dignidad altísima. Que el hecho de que el ser humano cometa errores de alguna manera no disminuye esa dignidad. El hecho de que el hombre se convierta en un criminal no quiere decir que nosotros vengamos aquí con lenguajes tan agresivos como para decir hay que aniquilarlo. Yo creo que eso hay que borrarlo de nuestra idea, de nuestra mente, de nuestra actitud. Yo jamás o sea, yo creo, yo respeto su posición, pero yo creo... No se trata de respetarnos, sino de argumentar. No, yo creo que cuando se trata de botar la manzana podrida del árbol, hay que tener el cuidado de hacerlo, pero hacerlo de tal manera que no se lesione el resto del árbol. Y desgraciadamente quien aplica la pena de muerte muchas veces lo hace satisfaciendo ya no un deseo de justicia, sino muchas veces un deseo de venganza. Y hay cierto morbo dentro de la sociedad cuando contempla que se va a ejecutar la pena de muerte. Al doctor González Dubón, pues yo le acepto también, obviamente su posición es muy razonable y tiene indudablemente muchos argumentos que esgrimir. Hablamos de justicia y los que trabajamos en el campo del derecho necesitamos realmente que esta justicia sea efectiva y sea pronta y que responda a la realidad social que nos toca vivir. Pero bien decía Shakespeare hace algunos años que el poder terrestre es lo más semejante a Dios cuando la piedad modera la justicia. Y yo creo en ese sentido que debemos de tener ese tipo de actitud. Mire, yo creo que la piedad es peligrosa cuando se trata de perdonar a los asesinos o a los secuestradores. Yo insisto en que hay que aniquilarlos. Lamento que esa aniquilación a veces sea demasiado piadosa o humana, porque si vamos a hablar de algún efecto disuasivo o ejemplar, se reduce, aunque insisto, el efecto disuasivo o ejemplar es secundario. Yo no creo, licenciado, que sea digno un secuestrador que está torturando a su víctima, que llama a sus familiares para decirle que están próximos a mutilarle una parte de su cuerpo, que inclusive llegan a mutilar una parte de su cuerpo y se la envían a los familiares. Yo no creo que ese sujeto sea digno. Yo no creo que sea digno aquel que lleva a su víctima, por ejemplo, a una niña, a un lugar desolado, la viola y luego la ahorca, por ejemplo, o la degüella o la asfixia. Esos seres jamás pueden tener dignidad. Esos son animales inhumanos que deben ser aniquilados. Claro que la tienen. Yo pienso que todos los seres humanos tienen una dignidad. Esa dignidad no está en tela de juicio. Yo pienso que, como le decía al doctor, no es una cuestión que la Constitución reconozca hoy, porque esta Constitución puede ser variada mañana, sino que es un elemento que va implícito con la personalidad, porque el Señor Dios, nuestro Creador, nos ha concebido de esa manera. Que haya seres humanos que se ponen al margen de determinado tipo de normas que permiten una convivencia social adecuada y que sea tan desgarrador, tan molesto, tan grotesco el cuadro de criminalidad como el que usted expone, pues desgraciadamente nos está tocando vivirlo, y cuando uno maneja estos aspectos emotivos es cuando sale realmente del enfoque que debería darse a esto para tener la lucidez necesaria para saber realmente que más allá del hecho criminal
existe en ese hombre una dignidad que hay que respetar, que desde luego amerita castigo, amerita sanción, pero no necesariamente la pena de muerte, porque para eso el derecho penal y el sistema penitenciario deberían de estar promoviendo cada vez en evolución constante. ¿Qué castigo y qué sanción le daría usted a un personaje que haga lo que nos puso como ejemplo el licenciado Pérez? Bueno, definitivamente tendría que ser un castigo de prisión, podría ser una prisión máxima que en este momento podría ser de 30 a 40 años, en otros países se establece la cadena perpetua, en otros países se ha establecido en otros tiempos la obligación de realizar determinado tipo de obras, o sea, de alguna manera forzar al hombre a que reconduzca su actuación. Tomar el argumento del licenciado, mire, el derecho penal como derecho sancionatorio es un derecho que pretende realmente retribuir a la víctima. El derecho penal no está creado ni para disuadir a otros delincuentes, ni para reeducar a los delincuentes, como algunas tendencias del derecho penal lo afirman. Y la justicia retributiva exige que la sanción sea adecuada al hecho. Será adecuado al hecho de asesinar a una persona, de mutilarla, de aniquilarla violentamente, condenar a prisión perpetua o no, que la prisión perpetua realmente nunca existe. Los tribunales siempre tienen organizados sistemas que le permiten al delincuente eventualmente recobrar su libertad, pero será realmente compensatorio o retributivo que uno mate y al que mata no lo maten. Pareciera que el sentido común y algo grabado en el código genético nuestro nos está diciendo que eso no puede ser de esa manera, y analicémoslo un poco. La dignidad de la víctima, ¿dónde queda? Hablamos de la dignidad del delincuente. ¿Y qué de la dignidad de la víctima? La víctima jamás va a poder volver a ver la luz del sol, jamás va a poder volver a oír el canto de los pájaros, jamás va a poder oír un te amo del ser amado, jamás va a poder realmente disfrutarse a sus hijos o a sus nietos. El delincuente, si eventualmente sale, tiene todo este mundo abierto para él. ¿Será eso justo? Entonces, el Estado realmente, cuando aplica la pena de muerte, lo que está haciendo es restituir la dignidad de la persona. No está acabando con la dignidad, sino está restituyendo la dignidad de la víctima, de sus parientes y de todos los seres humanos, de toda la sociedad. El delincuente lo que está haciendo es masacrando, aplastando la dignidad de la persona y dejando de ser digno. Pero lamento realmente que ustedes, siendo liberales, no respeten sus propios principios liberales. Antes de la Revolución Francesa teníamos precisamente una justicia penal retributiva y teníamos aquellas monstruosidades en las cuales al que cometía le cometía un hecho le mutilaban, ¿verdad? Entonces quiere decir, si estamos por una retribución, ¿a dónde iríamos con una violación? Tendría que ser violado. El que corta una mano tendría que ser cortado. El que tiene un accidente de tránsito tenía que causarle el mismo daño. Eso definitivamente, después de la Revolución Francesa, y por eso me extraña totalmente que ni siquiera defiendan las posiciones liberales profundamente que dieron los grandes países como Inglaterra y dieron grandes países de toda Europa. Entonces yo creo que la pena de prisión precisamente ha rescatado no el principio retributivo, sino el principio de proporcionalidad, que es el valor que todos podemos tener. Por eso se creó la prisión. ¿Por qué? Porque lo que todos tenemos son seres libres. Entonces lo que podemos captar de las personas es su libertad. Eso es lo que privatizamos. Y ese es el tema definitivamente de las penas de prisión. ¿Quería usted responder sobre? Mire, en primer lugar, usted acudió a una falacia ad hominem, por ejemplo, que seamos liberales. En primer lugar, no sé qué entiende usted por liberalismo, ni estoy seguro de que usted sepa correctamente qué es el liberalismo. Podría ser usted una de las muchas personas que hablan de liberalismo y no saben absolutamente nada de liberalismo. Luego, no se trata de ser o no ser, por ejemplo, humano, en el sentido de perdonar a quienes son antihumanos. La cuestión esencial es qué pena hay que imponerle a aquel que ha atentado contra la vida, por ejemplo, en el caso de un secuestro, o que quita la vida. Lo ha planteado muy bien José Luis González Dubón. ¿Es justo realmente que mientras alguien muere vilmente asesinado, aquel que es aniquilado con la hazaña más espantosa del mundo, vaya a prisión
a alimentarse bien, a ver televisión por cable, a tener aire acondicionado, a tener derecho a una biblioteca, a tener derecho a escuchar música. Disculpen, pero ustedes, los defensores, los que se oponen a la pena de muerte, lo que quieren es premiar a los asesinos, a los secuestradores, a los destructores de la sociedad. Pero no es eso. Lamento. Solo falta que digan que hay que premiar. Por la alusión personal quisiera tomar la palabra. Mire, tratar de variar el sentido. No estamos el hecho de que, la Constitución es eminentemente liberal. La Constitución es liberal. Si leemos todos los artículos, los primeros 28 artículos de la Constitución, hasta el artículo 50, todos los derechos humanos son construidos por el liberalismo. Ese es el tema de los derechos individuales, no los sociales, porque niegan los individuales. Mire, entonces por ser liberales tendríamos que estar de acuerdo. Déjeme aclararle, licenciado Ramírez, está usted tan equivocado respecto al liberalismo que está hablando de que nosotros nos respaldamos en la Revolución Francesa. Si la Revolución Francesa fue la negación del liberalismo, Danton le mandó a volar la cabeza en la guillotina a más de 20.000 franceses. Usted no sabe de qué está hablando ni qué clase de liberales somos nosotros, disculpe. Pero de ninguna manera podemos nosotros decir que la violación hay que violar o hay que estuprar a quien cometió el delito. Ese es otro tipo de delitos y entonces se busca una forma compensatoria. Pero la vida no se puede compensar con la prisión. La vida es la excepción de la regla porque la vida es el valor humano más grande que hay. La vida solo se puede pagar con otra vida. Eso nos lo dice el más elemental sentido común. Los delincuentes que están en prisión, si los condenan a cadena perpetua, como ya no hay más sanción para ellos lo que hace es incentivarlos a que sigan matando adentro de la prisión a los otros presos o a los policías, o organizando crímenes fuera de la prisión, si ya no tienen nada que perder. Y los que salen, hay por ejemplo tantos casos de que los que finalmente han ejecutado habían matado 2, 3, 4, 5 y a veces hasta más de 50 personas. Es decir, si nosotros elimináramos a esa gente, ¿cuántas vidas salvaríamos? ¿Cómo conservaríamos la dignidad humana y cómo tendríamos un mundo mejor en Guatemala? Tenemos que ir a un corte y cuando regresemos seguiremos discutiendo sobre la pena de muerte y los argumentos a favor y en contra de la misma. Sí. Seguimos el libre encuentro discutiendo sobre la pena de muerte y los argumentos a favor y en contra. Bueno, regresemos al debate y tal vez sería bueno plantear rápidamente. Los argumentos en contra de la pena de muerte son que podría haber un error judicial, que la aplicación podría ser discriminatoria, la capacidad de reinserción de los criminales, no hay certeza del poder disuasivo de la pena de muerte y no hay forma de probar que volverán a delinquir y tampoco que no lo harán. Son básicamente, en resumen, los argumentos que se plantean. Que volverán a delinquir. Tengo aquí listas de decenas de asesinos que volvieron a delinquir. Algunos volvieron a delinquir luego de ser liberados. Aquí tengo la lista. Ahora, si estos hubieran sido, se les hubiera aplicado la pena de muerte, hubiéramos cadena perpetua, la cadena perpetua. Perdón, hay un riesgo. Aquí tengo decenas de listas de policías, carcelarios, guardias penitenciarios asesinados por asesinos. Es decir, el asesino aún en la cárcel volvió a asesinar, así que ni siquiera es necesario liberarlos para que vuelvan a asesinar. En la cárcel asesinan si pueden. Así que, insisto, hay que aniquilarlos, sea o no disuasiva la pena de muerte. Es uno de los argumentos que mencionó usted. No importa que no sea disuasiva. Sin embargo, sí lo es. Yo he citado reiteradamente estas estadísticas y las va a volver a oír el licenciado Ramírez. La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió la pena de muerte entre 1972 y 1973. El promedio anual de asesinatos antes de suspender la pena de muerte era de 9.960. Durante ese periodo que no hubo pena de muerte, subió el promedio anual de asesinatos a 23.040. ¿Qué nos dice esto? Que sí es un disuasivo, a pesar de que no es esa la finalidad de la pena de muerte, pero es disuasivo. ¿Qué años fue esto, licenciado? Esto fue entre 1972 y 1976. Le voy a dar otro ejemplo. Este es un estudio que hizo Stephen K. Layson de la Universidad de Carolina del Norte. En Carolina del Norte, el promedio anual de asesinatos decrece después de cada ejecución en promedio 18 asesinatos anuales. Es decir, por cada
asesino que se ejecuta, se cometen 18 asesinatos menos anualmente en el Estado. Sin embargo, ese no es el punto, porque la función de la pena de muerte no es disuadir. Esa es una externalidad, es un efecto accesorio que trae. La pena de muerte lo que pretende es retribuir el dolor de la víctima, de sus familiares y el peligro que toda la sociedad, todos los miembros de la sociedad sufren. Yo creo que hay un argumento, el tema de que la víctima es una dinámica como que nos la estamos peleando, y creo que no va por ahí el tema. El derecho penal nunca se ha preocupado necesariamente por la víctima, y creemos que se acuerda cuando pensamos en la pena de muerte. Solo una cosa, licenciado. Yo quisiera que me permitan, porque la verdad es que a mí cuando me invitaron me decían que querían de alguna manera escuchar la posición de la Iglesia Católica, y que me invitaban a mí porque siendo abogado también soy católico. Pues yo no quiero poner el tema de la fe sobre esto, pero cuando usted como moderador del programa hablaba de determinados argumentos en favor o en contra de la abolición, yo creo que perdemos un poco la perspectiva del asunto. O sea, la perspectiva del asunto la tenemos que situar, diría yo, en ese valor altísimo que tiene toda persona humana por el solo hecho de ser persona. Que desde luego comprensible el dolor humano ante el crimen y ante tan grotescas realidades que se dan en nuestro país, pero que tienen otro tipo de remedio y que tienen otro tipo de actuar para prevenir o para reprimir si fuera necesario. El mismo catecismo de la Iglesia Católica trae soluciones que realmente pueden parecer interesantes, porque a la gente de la Iglesia se nos critica a veces de que somos dogmáticos, absolutistas y que solo señalamos un principio y ahí nos sostenemos. Sin embargo, dice el catecismo que si los medios incruentos bastan para defender las vidas humanas contra el agresor y para proteger de él el orden público y la seguridad de las personas, en tal caso la autoridad se limitará a emplear solo esos medios, porque ellos corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común y son más conformes con la dignidad de la persona humana. De manera que si esto fuera posible sería lo ideal. Sin embargo, permítame, porque no he terminado el argumento, es que solo quiero... El catecismo dice sí, que pero la pena de muerte se aplica a eso voy, pero si me permite hablar. ¿Por qué no lo lee? Si me permite hablar, porque a eso exactamente sí, pero no hay voy. que ser falaz, no hay que ser perversamente omisor de algo. No, por lea eso, esa otra usted parte. no me deja terminar. Si me deja terminar el argumento, entonces lo va a entender. Porque la ley penal, lo voy a decir, la ley bíblica dice un precepto: no matarás. No asesinarás, dice, no asesinarás. Si me quisiera dejar terminar, por favor, porque yo he sido muy respetuoso con usted. Bueno, disculpe. El precepto bíblico dice no matarás. Éxodo, Deuteronomio. Pero a ese principio, como toda norma, tiene su excepción. Y las excepciones son consagradas en el mismo catecismo de la Iglesia, yo no lo estoy negando, el caso de la legítima defensa y el caso precisamente, incluso legítima defensa que puede ser ejercitada por el Estado para defender la vida humana de aquellas personas que agrupadas en sociedad viven bajo una autoridad. O sea, usted está reconociendo que en determinadas situaciones la Iglesia Católica está de acuerdo en la pena de muerte. Permítame que se lo lea, porque si no da lugar a malas interpretaciones. La legítima defensa de las personas y las sociedades no es una excepción a la prohibición de la muerte del inocente, que constituye el homicidio voluntario. La acción de defenderse puede entrañar un doble efecto. El uno es la conservación de la propia vida, el otro la muerte del agresor. Solamente es querido el uno, la conservación de la propia vida, el otro no. La preservación del bien común de la sociedad exige colocar al agresor en un estado de no poder causar perjuicio. Hasta ahí vamos bien y creo que nos entendemos. Por este motivo, la enseñanza tradicional de la Iglesia ha reconocido el justo fundamento del derecho y deber de la legítima autoridad pública para aplicar penas proporcionadas a la gravedad del delito, sin excluir, en casos de extrema gravedad, el recurso a la pena de muerte. O sea, estamos ahora claros. O sea, sin embargo, reconoce, para simplificar un poco el mensaje que quisiéramos dar acá, la Iglesia Católica en alguna medida tiene una posición ambivalente porque hay más de una corriente, pero en el último Concilio Vaticano, y usted lo está confirmando ahora, sí quedó la pena de muerte como una cuestión aceptada por la Iglesia Católica en determinadas situaciones, y básicamente el arzobispo guatemalteco, el respeto a la vida básicamente dice que respeta las leyes del país. Desde siempre ha sido el respeto a la vida humana, ha sido lo que hemos afirmado toda la hora esta. Yo tengo aquí, tuve la oportunidad de participar. Claro, perdón, es que dejen que termine. Cita la encíclica del Papa. Mire, la Iglesia Católica siempre ha sido partidaria de la pena de muerte. Las encíclicas papales no son parte del dogma de la Iglesia Católica. Las encíclicas papales son la opinión
de un hombre muy respetable como lo es el Papa, No, pero no, no son parte del dogma. No es cierto. No son parte No es del cierto. dogma. Las encíclicas no son parte del dogma. Las encíclicas no son solo el criterio de una Y persona. hay que conocer un son poco el de estudio religión para saber analítico que y no es así. reflexivo que se ha dado a través de los años por un grupo, tal vez el más selecto, de personas de diferentes... Pero incluso son hombres que se equivocan como nosotros. Pues de acuerdo, ¿Verdad? entonces estamos No aceptando debemos ya que nos podemos vivir equivocar. argumento de autoridad Ya. para tratar de Usted refutar un argumento. está diciendo que el Papa Juan Pablo II no tiene argumentos suficientes, sólidos, No. históricamente como Yo he líder, dicho que el y Papa plantear es un como hombre pastor de la respetable. iglesia, como Es un hombre pastor de la respetable. iglesia, solicitar He dicho. a los países, incluso a Clinton se lo pidió. Escucha lo la que dije, abolición es de un la hombre pena de muerte. respetable, pero su opinión no forma parte del dogma de la Iglesia Católica. Eso es lo que he dicho. Pido la palabra. El mandamiento no dice no matar. En hebreo el mandamiento se enuncia así, lo tirstak, que significa no asesinarás. Eso es reconocido por intérpretes de la ley judía. Ahora bien, es falso que Dios no quiera que se destruyan a las criaturas que destruyen la vida. Usted que es un versado en la Biblia recordará que en Levíticos hay por lo menos 10 casos en que Dios ordena quitarle la vida al que ha infringido la ley de Dios. Y es ahí donde queremos regresar al Levítico, al Deuteronomio, donde el ojo por ojo, la justicia Pero retributiva de que nos también habla en el Doctor Nuevo González. Testamento obviamente, es falso obviamente, que Cristo haya estado en contra de la no, pena de muerte. hay Diga evolucionado. usted Mateo La 5, misma- 17, 19, las mismas Juan disposiciones 8, 7, Mateo 7, 1, 5, Mateo 7, Cuando 1, se maneja- Mateo cuando se 7, maneja de 3, manera 5, emotiva esto Mateo, no se Mateo permite 1, exponer. 18, Perdone, licenciado, Mateo el tema es 6, 12, emocionante. 14. ¿Por qué No. quiere usted privarlo a uno de emocionarse en una discusión? No, porque luego no me dejan hablar, no me dejan exponer, y si esa emotividad de ustedes obstruye el derecho que tenemos nosotros de expresar nuestra opinión, entonces la gente se va a quedar con que al final lamentablemente no se llega a conclusiones. Dejemos que la Nosotros gente juzgue, queremos dejemos que la iluminar, gente juzgue. queremos iluminar esto. Es cierto que aceptamos que los hechos criminales de nuestro tiempo reclaman una sanción y una sanción grave, una sanción fuerte, una sanción ejemplar, pero cuando decimos que tratamos de una justicia retributiva, volvemos al ojo por ojo, diente por diente, al que hierro mata, hierro muere, nos olvidamos totalmente del humanismo cristiano. Al contrario. Nos olvidamos totalmente del humanismo cristiano y nosotros creo que deberíamos de ir evolucionando, no solo en el conocimiento propiamente de fe y de religión, sino que también en el conocimiento científico. Yo creo que al final los que estamos aquí, que somos estudiosos del derecho, compartimos un mismo afán. Nosotros pretendemos que realmente en este país se le responda a esa mirada, a esa angustia, a ese llamado desesperante de la sociedad que implora que por favor, que por fin se haga justicia para que vuelva el bien y la seguridad común a reinar, ¿o no es cierto? Claro, No pero lo eso no va a compartimos. regresar no aplicando la pena de muerte. Lamentablemente es alimentar así el deseo de más y más sangre. Yo pienso que debemos Al dejar contrario, atrás. reducir al la contrario. sangre. Lo que pretende la pena de muerte es evitar que maten a más inocentes y que el que la ha hecho la pague. Lo cual es el sentido humano lógico. Con todo Es la respeto, causa pero- y el efecto a lo que no podemos escapar. En realidad, la pena de muerte no solo impide que el asesino siga matando gente inocente adentro o fuera de la prisión, sino que restaura la dignidad del hombre y nos hace sentirnos otra vez humanos. Es muy fácil pedir la abolición de la pena de muerte para el que anda en lugares iluminados o bien protegido, qué sé yo, en carros blindados. Pero para el que camina en los suburbios de este país y de todos los países del mundo, con poca iluminación, esperando que un depredador lo aceche en la esquina y lo masacre y acabe con él, para eso lo único que existe es la pena de muerte. Por otro lado, la mayor parte de los asesinos ni siquiera llegan a los tribunales. Y de los que son procesados por asesinato, la mayoría salen libres. Y de los que son condenados a muerte, la mayoría no son ejecutados. Pero entonces es el sistema de justicia el que hay que Pero corregir. no la pena de muerte. No, Mira, Y usted lo dijo, Pero efectivamente, aquí en es Guatemala- el sistema de aquí en justicia, Guatemala hemos pero eso no vivido tiene nada épocas- que ver con la pena de muerte. Ese es argumento de otra clase. La pena de muerte no es argumento contra ella que el sistema de justicia falla. Ese es un argumento. Para darle aparte. chance al Liceo Ramírez y luego pasamos con Elic Pérez. Mire, dos argumentos. En primer lugar, tengo aquí un informe del CIEN, porque creo que es una institución que ustedes, tanto como yo, respetamos. Tiene un tema de índice de homicidios en los países, en los cuales Estados Unidos está muy bajo, es cierto, tiene homicidios muy bajos, y Guatemala está por la media de todo lo que se comete. Sin embargo, aparece, por ejemplo, Canadá, Chile, Costa Rica, con homicidios muy bajos, totalmente.
y ahí no se aplica la pena de muerte. ¿Quieres Nadie explicar puede por decir, qué? permítame, quisiera seguir con mi argumento. En primer lugar, el tema de las estadísticas, que disuade o no disuade como utilidad. Lo segundo, que yo creo que si nosotros retornamos necesariamente a un principio retributivo y al tema de la justicia, nos encontramos con el error judicial, que es muy delicado. Entonces el problema, ¿podemos nosotros como sociedad confiar en un Estado que ha sido deficiente y que incluso ha sido partícipe de muchos hechos violentos en este país, que siga matando? Cuando el Estado dice mato, yo mato, manda un mensaje que siga matando a la gente. Tenemos los linchamientos, son ejemplos de ese mensaje que queremos que un Estado, al mismo tiempo que mata, va a decirle a la gente que mate, linche, no hay problema. Señor Pérez. Bueno, en primer lugar, se lincha precisamente por la negligencia o el funcionamiento defectuoso del sistema oficial de justicia. Entonces la gente que en todo el mundo ansía la pena de muerte, la aplica por su cuenta. Y por cierto, es un sistema muy eficiente de justicia. Quizás solo habría que recomendarles que cumplan con el debido proceso. Entonces no es pena. Mire, por eso le decía, es un yo le voy a retroceso al permitir a usted pasado. que me interrumpa. Usted no me lo permitió. Mucho yo gusto, se lo voy a esperar. No, yo se lo permito a usted. Sí. Bueno, luego, su argumento es puramente casuístico. Es decir, porque se dan ciertas circunstancias, entonces no conviene aplicar la pena de muerte. No, hablemos de el concepto universal de pena de muerte, independientemente de que un país sea o no gobernado, por ejemplo, por criminales. La tesis fundamental es que la pena de muerte hay que imponerla porque es el costo que tiene que pagar el criminal precisamente por delito tan grave, independientemente de que la justicia funcione bien o mal. Por supuesto, debería funcionar bien y ningún inocente debería, por supuesto, ser condenado a muerte. Pero es una cuestión de procedimiento de aplicación de justicia y es circunstancial. Tengo dos respuestas a los argumentos del licenciado Ramírez. Él dice que en otros países, como en Costa Rica, por ejemplo, la incidencia o el número de asesinatos es menor. Mire, no se pueden comparar países. Guatemala es un lugar en donde ni siquiera la gente que vive en Guatemala puede comunicarse porque hablan de demasiados dialectos. Como lo dicen, usted le llama idiomas, pero para mí son dialectos. Dice que somos pluriculturales y multilingües y no sé qué más. Eso hace que los conflictos afloren mucho más que en Costa Rica, donde hay una población homogénea, donde no se da el tipo de problemas que tenemos nosotros. Esa razón impide, por ejemplo, también comparar los índices de asesinatos entre Europa y Estados Unidos, que Estados Unidos tiene el mismo problema nuestro. Ahí convergen todas las culturas del mundo, todas las lenguas del mundo. Entonces, no es posible tomar como argumento en favor de no aplicar la pena de muerte que en unos países haya más asesinatos que en otros. Por un lado. Por otro lado, en cuanto a la condena de los inocentes, ¿habrá algún asesinado que haya sido culpable de que lo maten? Mire, el asesinado, el secuestrado y vejado y destrozado, no tuvo la menor oportunidad del debido proceso. El delincuente no se compadeció en lo más mínimo. Lo masacró, lo destruyó totalmente. El delincuente, en un sistema de derecho, tiene la oportunidad de defenderse, tiene la oportunidad de todo un proceso, tiene la oportunidad de tener defensor. Y finalmente, si no se le aplica la pena de muerte, todavía tiene la oportunidad de que se le debe comer el resto de su vida. Y es más, que lo tengamos que pagar nosotros con nuestros impuestos. Yo pienso que tenemos que ser claros en que no podemos aplaudir de ninguna manera la política de linchamientos que muchas comunidades indígenas tienen. Eso es precisamente volver al pasado, a la ley fuga de Ubico o a los tribunales de fuero especial del general Ríos Montt o esta política moderna de los linchamientos. No, es que ya debemos de ponerle un hasta aquí a ese baño de sangre que ha tenido este país. Y entonces por eso es que tampoco creo, como dice el doctor González Dubón, que el hecho de que Guatemala sea un país donde se habla muchos idiomas, donde es un país pluriétnico y multilingüe, tengamos más problemas que en Costa Rica. La verdad es que si tenemos más problemas de crimen acá es porque hay menos justicia social.
Eso es la realidad. En el fondo, el Estado no ha prevenido, porque no ha tenido políticas de desarrollo que sean capaces de hacer eficiente llegar a todos estos rincones de nuestro país, a todas estas gentes, especialmente los indígenas y campesinos, el desarrollo necesario para poder superar. ¿Cuántos realmente matan no precisamente porque tengan un ánimo de criminales, sino que sencillamente porque se ven expuestos a tales injusticias que en un momento dado desbordan su capacidad, su emotividad y bueno, van y cometen un crimen? No, yo pienso, y quisiera terminar mi intervención leyendo este párrafo. Tuve la oportunidad de estar en la Universidad de Santo Tomás de Aquino en Italia con ocasión de la presentación de este documento que es el Evangelio de la Vida, que es una carta encíclica de Juan Pablo II, donde él reconoce en algún momento la necesidad de la pena de muerte. Dice, por otra parte, la legítima defensa puede ser no solamente un derecho, sino un deber grave para el que es responsable de la vida de otro, del bien común de la familia o de la sociedad. Está hablando de la autoridad del gobierno. Por desgracia sucede que la necesidad de evitar que el agresor cause daño conlleva a veces su eliminación. En esta hipótesis, el resultado mortal se ha de atribuir al mismo agresor que se ha expuesto con su acción, incluso en el caso que no fuese moralmente responsable por falta de uso de razón. O sea, sí se acepta en determinado momento como una excepción a la norma general la posibilidad de imponer la pena de muerte. Ahora, pero eso no quiere decir que no avancemos en busca de una cultura de la vida. Todos los casos de pena de muerte realmente son excepciones porque son los menos. Claro. No, pero el mismo y otra capítulo, vez se confirma algún concluye. nivel de ambivalencia de la posición de la Iglesia sobre la pena de muerte. exactamente. Tenemos que ir a un corte nuevamente y solo- cuando regresemos seguimos con quisiera ustedes terminar. discutiendo sobre la pena de muerte. Ok, estamos de nuevo en Libre Encuentro discutiendo la pena de muerte. Licenciado Ríos, muy brevemente lo dejamos terminar su argumento sobre la posición de la Iglesia. Y yo insisto en que hay alguna ambivalencia que en alguna medida se presenta como falta de claridad. No, déjenme aclarar realmente esto. El último párrafo del capítulo al cual me refiero, que es el capítulo 3 del Evangelio de la Vida, dice: se nos pide amar y respetar la vida de cada hombre y de cada mujer, y trabajar con constancia y valor para que se instaure finalmente en nuestro tiempo, marcado por tantos signos de muerte, una cultura nueva de la vida, fruto de la cultura de la verdad y del amor. Se nos pide entonces evolucionar hacia un estadio mejor, hacia una búsqueda de una paz que se genere precisamente porque hay más bienestar, más justicia social, y que de alguna manera el Estado está llamado a cumplir antes que seguir ejecutando criminales, porque a estos criminales pueden de alguna manera aplicársele una pena que sea diferente y que no atente contra su vida. Solamente que no tuvo la víctima capacidad de defenderse, es cierto, y es lamentable. Pero Si no fuera eso, víctima. entonces, ¿para qué existe el derecho penal y el derecho penitenciario? Entonces, sencillamente, mató y hagámoslo. No, yo pienso que la presunción de inocencia que establece nuestra Constitución y nuestras leyes tiene su razón de ser. Por supuesto, pero si lo condenan a muerte, no lo pueden condenar con presunciones a muerte. Si lo condenan a muerte es porque hay evidencia suficiente de que mató y asesinó y lo hizo con todos los agravantes. Bueno, por cierto, mis investigaciones sobre la pena de muerte indican que es imposible que haya sido condenado a pena de muerte un inocente. Pero mi argumento, quería argumentar en relación con algo que dijo el licenciado. Y es que estamos de acuerdo en los fines. Queremos, lo que usted llama cultura de la vida. Queremos una sociedad en la que la justicia sea como una aura maravillosa que rodee la cabeza de todos los ciudadanos. Pero precisamente para eso hay que aniquilar, hay que destruir al asesino y al secuestrador. Es decir, en nombre de la civilización hay que matar al que atenta contra la civilización. Y es más, mis estudios de historia e inclusive de psiquiatría revelan que es la pena de muerte la única que ha podido reprimir los impulsos más salvajes, más sanguinarios, más violentos, más agresivos del ser humano. Y es a base de las penas de muerte más espantosas y crueles que se ha grabado en una especie de inconsciente de la humanidad, ¿sí?, esa represión para no matar. Perdone. La pena de muerte es benefactora y es civilizadora. Tan determinante es que los asesinos
piden siempre que se les condene la pena de muerte por cadena perpetua. Si no fuera deterrente, si no tuvieran miedo de morir, pues no lo pedirían. Ahora bien, Que lo piden después de haber sido condenados, porque normalmente los criminales ni siquiera saben de la lo piden existencia de esta legislación. ahora, los asesinos, Licenciado, pero los asesinos siempre van a andar caminando por la faz de la tierra. De eso nunca vamos a poder escapar. Y que la protección de la vida requiere que eliminemos a esas gentes, que si no las eliminamos van a seguir masacrando gente inocente. Mire, yo creo que no podemos regresar al siglo XIV. ¿Y por qué no? A todos los siglos deberíamos regresar para aprender al del siglo pasado. XIV. Regresemos a los estados más primitivos de la humanidad, si así nos vamos a civilizar. Correcto, Si no entonces aprendemos del regresemos pasado. al siglo XIV, en realidad. Al 10 si donde- usted quiere, o al siglo primero, pero No, civilicémonos a siglo base de XIV, pena de donde muerte. se eliminaba a por cientos, 300, todos los mendigos en el gobierno de Inglaterra. No es así, la humanidad ha evolucionado terriblemente. A base de pena de muerte. No es cierto. No necesariamente. Claro que sí. Mira, No es déjeme cierto. decirle. ¿Cómo Claro va a que sí. creer usted? ¿Cómo va a progresar la humanidad perdonando la vida de secuestradores, asesinos, estamos hablando sexuales? solo en Guatemala, de toda Centroamérica, solo Guatemala discute ¿Usted el cree que problema si de pena de estuviéramos muerte. inundados de Pero asesinos ese no y es secuestradores argumento, seríamos más pero civilizados? ese no es argumento. Mire, perdóneme, el tema de que somos diversos en el mundo, usted va a Europa y usted puede encontrar en Francia, en muchos lugares, en la propia Holanda, donde hay morenos, hay gente de África, hay gente de árabes, hay una convivencia pero en no la es propia una población Inglaterra y no hay pena de muerte, no es un problema que se Pero la compare gente de la quiere, lenguas. pero la gente quiere la pena de Compare muerte. Europa con Estados Europa. Sí, Unidos. se lo voy a comparar inmediatamente en para Europa hacerle, la mire, comparemos la tendencia de asesinatos en Europa y en Estados Unidos en los últimos 10 años. A ver, vamos 10 años atrás, de 90, para no ir al siglo XIV, pero podríamos ir al origen de la humanidad. Déjenme terminar mi argumento, por favor. Mire, licenciado. desde que se abolió la pena de muerte en Europa, el número de asesinatos ha venido aumentando. En Estados Unidos, el número de asesinatos ha venido decreciendo con la aplicación de la pena de muerte. ¿Quiere más evidencia? No, pero ¿dónde están los datos esos? Yo O sea, no los tengo, mira, no la yo conozco. he expuesto- Bueno, usted está desinformado, pero vaya a internet y ahí los encuentra. Bueno, vamos a intentar publicar algo sobre Yo esto. quisiera conservar el ambiente más tranquilo para Sí. que de verdad la gente, en beneficio del auditorio, No, que realmente juzgue, seamos. perdone, que juzgue el auditorio. Pero Yo creo que usted no por- debe estar juzgando claro, al auditorio. claro. Por eso, Porque yo diría que el auditorio ahorita va a estar prendido del televisor porque este debate es emotivo y no tedioso. Y gracias a la pasión posiblemente, con que pero- yo personalmente defiendo mis Pero tesis. muchas veces ese tipo de interrupciones y alterar la voz de alguna manera impide que el auditorio capte el verdadero sentido de lo que se ha querido decir. Pues que Fíjese no. que yo le exponía ya la posición de la Iglesia Católica, ahora le voy a exponer la posición de Naciones Unidas. Yo ya la conozco. Bueno, Discutamos, posiblemente ya la lo conozco. conozca. Dice en su segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte, dice, recordando el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el que consagra el respeto a la vida humana, aprobada el 10 de diciembre de 1948, y el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado el 16 de diciembre de 1966, observando que el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se refiere a la abolición de la pena de muerte en términos que indican claramente que dicha abolición es deseable, convencidos de que todas las medidas de abolición de la pena de muerte deberían ser consideradas un adelanto en el goce del derecho a la vida, deseosos de contraer por el presente protocolo un compromiso internacional para abolir la pena de muerte, etcétera. Se nos insta a todos los estados partes de este tratado a que realmente se dé por terminada la imposición de la Yo pena le de voy a muerte. explicar acerca del origen del artículo Sin que tercero. por eso se deje de castigar al Usted delincuente, desde pretende luego. que cuando me lee eso yo diga, Naciones Unidas me insta a ser partidario de la abolición de la pena de muerte. ¡Oh, qué maravilloso! No, yo, así como usted me lee un documento, yo podría traer el discurso que John Stuart Mill pronunció ante el Parlamento inglés para defender la pena de muerte. No, yo no creo que se trata de leernos documentitos y entonces uno dice, lo dice Naciones Unidas, la burocracia de Naciones Unidas, la costosa, torpe y absurda burocracia de las Naciones Unidas haciendo negocios con la piedad, con la clemencia. No, licenciado, intercambiemos argumentos seriamente. Mire, Yo no sé si usted y yo lo haríamos mejor en el seno de las Naciones Unidas, porque por lo menos si usted hablaría del siglo XIV, yo hablaría del siglo XXIII. ¿Por qué los burócratas Yo mediocres? al siglo que sea necesario regresar para civilizar a la humanidad. ¿Por qué los burócratas mediocres de las entidades internacionales tienen más valor aquí que las propias autoridades que nosotros hemos electo con nuestros votos?
Si nosotros somos lo suficientemente maduros, estas gentes que no son nadie en sus países y vienen a vivir aquí como reyes a costa de los dineros de nuestros impuestos y de los impuestos de sus ciudadanos, vienen a imponer aquí, a querer imponer tendencias y desafortunadamente, como tienen hipotecada la dignidad nacional, los funcionarios públicos que ponen la mano para que les den los préstamos, entonces quieren obedecerlos de manera como borreguitos. No, pensemos, analicemos si hay fundamento filosófico y ético para mantener la pena de muerte y para eliminar a los asesinos. Yo concuerdo mucho de lo que expone el doctor González Dubón cuando habla de los funcionarios y de la burocracia de Naciones Unidas. Concuerdo realmente con eso, pero cuando hacía esta cita la hago porque Naciones Unidas, en medio de toda esa burocracia y todo eso, reconoce la dignidad de la vida humana. O sea, está pensando en restablecer ese valor de la... Le voy a contar cómo comenzó el artículo 3 de la Carta de Naciones Unidas. El artículo 3, el anteproyecto, el proyecto de ese artículo decía que no se toma en cuenta en esa prohibición, en ese derecho a la vida, el derecho que tienen los estados conforme a sus leyes de aplicar la pena de muerte. Eso generó una gran discusión y la contraparte quería que se pusiera que la pena de muerte estaba incluida. Pero todos los países que en ese momento firmaron la Carta de las Naciones Unidas aplicaban la pena de muerte, casi todos, de tal manera que el texto no lo incluyó específicamente, pero tampoco lo prohibió. Después, grupos de países que no son los signatarios de la Carta de Naciones Unidas han venido haciendo todo este lobby y este tipo de decisiones en donde desafortunadamente nuestra representación solo llega a levantar la mano, a veces ni siquiera llega a las sesiones y entonces quieren imponernos a nosotros lo que ellos han hecho allá. No, eso no tiene ningún fundamento. Un argumento teológico, para seguir hablando de argumentos y no de documentos hechos por instituciones burocráticas. Perdón, eso los teólogos han dicho en varias oportunidades ya un concepto de lo que es la verdad de la salvación del ser humano en términos espirituales. ¿Ustedes coincidirían en que si se le aplica la pena de muerte a un criminal, al morir se trae el argumento de que su salvación eterna no es discutible, aunque haya sido un criminal, y que ese personaje al morir pues va a presentarse ante la presencia de Dios? Si existe eso, allá le van a terminar de ajustar cuentas, no le quepa duda. Y si la salvación eterna existe indiscutiblemente de que haya sido un criminal aquí en la tierra, ¿no se le estará haciendo un favor aplicándole la pena de muerte? Que esto ha sido planteado por algunos teólogos. ¿No sería mejor una cárcel de máxima seguridad y que ahí pues se le trate como lo que es? Entre seres humanos tiene que pagar lo que le hace a los seres humanos. Y en su vida espiritual tendrá que pagar lo que espiritualmente se haya hecho acreedor. Creo que son dos cosas distintas. Creo que por eso hablaba yo la cita de Shakespeare, ¿verdad? Y como que hubo el ánimo de decir, bueno, pero eso lo dijo Shakespeare. No, pero también la justicia divina está llena de misericordia. Y ese es el tipo de actitud que nosotros esperamos, porque también nosotros somos pecadores, porque también nosotros hemos incurrido en tales o cuales faltas, que no es tal vez el momento de discutirlo, pero de alguna manera nosotros no somos seres humanos perfectos. Estamos aquí en este mundo cometiendo una serie de errores y esperamos que la misericordia de Dios sea más que esa justicia que ustedes proponen, porque de lo contrario, yo estoy de acuerdo. Dios puede ser misericordioso porque Él es omnipotente y omnisciente. Nosotros tenemos reducida nuestra misericordia, nuestra calidad humana. No podemos ser misericordiosos con quienes nos ha asesinado en sus seres queridos. Disculpe, tenemos, el perdón, Dios del, solo una cosa, Dios del tenemos Levítico reducida nuestra no calidad es misericordioso, humana. De ninguna manera. Es un Dios implacable con el que viola la ley sagrada. Implacable, así que no es misericordioso. Eso primero. Luego, ontológicamente, para hablar ya en términos filosóficos, ontológicamente el hombre tiene un valor que es, el ser humano, perdón, tiene un valor que es la dignidad. ¿Sí? Es decir, aquello que hace que el ser humano tenga el valor propio del ser humano y que lo eleva superlativamente sobre cualquier otra criatura viviente. El que quita la vida o amenaza la vida, el que asesina o amenaza la vida con un secuestro, pierde ese atributo ontológico, es decir, ya no es ser humano. Entonces no es que uno esté atentando contra la dignidad del asesino, porque ya no tiene dignidad. Nos queda un minuto. Ramírez. Mire, en realidad lo que pasa es que el tema es ¿a qué categoría podría quedar? Si no es humano, será animal. Es animal. Entonces, pero ¿qué tipo de animal lo pone usted? ¿Como mono? ¿Como perro? ¿Qué le daría a usted a esa categoría? Hay que crear
una nueva categoría taxonómica. Una subespecie. Entonces, subespecie, entonces la Constitución debería de decir, Un en humanoide. estos términos, en el artículo 4, decía, en Guatemala no todos los seres son humanos. No, porque Todos los cuando- seres- eso es en cuando no Guatemala han cometido todos los seres asesinatos. humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. Hasta antes de que Todos- pierdan eso. No, entonces lo pierde. Mire, Se puede mire, perder un derecho, me dan pero pena con la el argumento, dignidad licenciado. humana no se pierde. Mire, Claro que se pierde. Mire. El asesino la pierde. mire, el secuestrador no la hay, pierde. no hay no, derechos claro que la absolutos pierde. ni incondicionales. Si yo no cumplo con la obligación que lleva mi derecho, lo pierdo. Si yo mato a otra Claro. persona, pierdo mi derecho a la vida. Ob- Si yo le obvio. quito la dignidad a otro, pierdo la mía. Si Obvio. yo asesino a otro sabiendo que me pueden matar, el que está renunciando a vivir soy yo mismo. Como Luis Enrique Pérez ha hablado de un Dios implacable y ha hablado del Levítico, creo que todavía está en esa fase. Obviamente el Evangelio de Jesús Excluimos ha el Levítico del transformado Antiguo todo. Testamento. No lo excluimos. Ok. Es una evolución que incluso se da en ese tipo de esfera, si usted quiere llamarle así, a los estudios teológicos que obviamente a la luz del Evangelio de Jesús se habla de misericordia, se habla de perdón, se habla de que amar a tu prójimo es fácil, amar a tu enemigo, qué difícil, de verdad. Mire, Dionisio Pelón. Le voy a leer aquí Cristo es del Nuevo implacable, Testamento. Jesús es implacable. Vine a cumplir la ley. ¿Sí? Eso es ser implacable. La ley de Dios. ¿Sí? Ok. Es implacable. Lamentablemente Y esa estamos en implacabilidad- el final. Bueno, solo sí quisiera decir evidentemente, que el Nuevo sí. Testamento nos da a nosotros testimonio de que Jesús también favorecía la pena de muerte. Lástima que no tengamos oportunidad de Sí, leerlo. bueno, evidentemente este tema levanta mucha discusión, sigue siendo polémico, no es posible que aquí se dé una conclusión ni mucho menos una propuesta. Lo que sí es cierto es que en Guatemala, según se mira el Congreso esta semana, estaría confirmando de que la pena de muerte va a seguir vigente en Guatemala y eso es algo pues que está más allá de nuestro control. Quiero agradecerle su presencia en este libre encuentro, creo que fue un tema polémico y esperamos que hayamos podido por lo menos aportar dudas e inquietud para que la gente siga analizando el tema. Gracias y con ustedes volvemos la próxima semana.